Hola a todos, les doy la bienvenida a este video. En este video vamos a explicar de una manera muy sencilla y una manera muy simple para que personas que estén empezando a estudiar la química, ya sea a nivel secundario, a nivel bachillerato, puedan entender mejor la importancia de la química y lo que es en sí la química, ¿sí? Vamos a tratar de explicar qué es la química, no de una manera tan sistemática como lo hacen las instituciones educativas, ¿no? Que mayoritariamente lo que hacen es darte la definición tal cual y tú te la tienes que aprender de memoria para plasmarla en un examen y pues sacarte la pregunta bien, ¿no? Aquí vamos a tratar de enfocarnos y especializarnos un poquito más realmente en el estudio de la química, la definición, las propiedades, por qué es importante el estudio de la química y las ramas que estudia la química. Vas a ver que es muy interesante la química, vas a ver que es una ciencia realmente maravillosa y prácticamente es una ciencia que nos acompaña día a día. Para empezar, vamos a plantearnos una pregunta muy sencilla. ¿Qué es la química? Si nosotros buscamos en Google, en libros, la definición de química, nos van a decir que la química es la ciencia encargada de estudiar las propiedades, las estructuras y las transformaciones de la materia. ¿Y qué es materia? Te preguntarás. Bueno, materia, como ya lo sabemos, materia es todo aquello que nos rodea. Todo aquello que nos rodea, pues prácticamente es todo, ¿no? Es el computador donde estás viendo este video, tu celular, la ropa que llevas puesto. Es más, déjame decirte, hasta tú mismo eres materia. Si te pones a pensar desde ese punto de vista, pues podemos ver que todo está hecho de química. Todo es química. Por eso incluso se ha llegado a decir que la química es la ciencia central. Porque incluso si nos remontamos a tiempos muy antiguos, dígase el Big Bang, podemos decir que la química estuvo desde el primer segundo del Big Bang. Así lo podemos decir. Con el hidrógeno y el helio que formaban las estrellas. Pero si te pones a pensar, la química está ahí. Está en el universo, está en nuestro planeta y estará hasta que todo esto termine. Es muy interesante. ¿Por qué? Porque bueno, si lo vemos desde ese punto de vista, la química toma una importancia muy relevante. Porque realmente si el estudio de la química no se hubiera avanzado como se ha avanzado hasta el día de hoy, no tendríamos lo que tenemos. ¿Por qué? Porque realmente el estudio de los elementos químicos, como vemos en pantalla, ha trascendido a través de los años. Pero bueno, eso lo iremos viendo en otro video. Regresando a la pregunta, a la pregunta, ¿qué es la química? Como ya definimos, la química estudia las propiedades, las estructuras y las transformaciones de la materia. Todo esto, tanto estas tres palabras clave, las propiedades, ¿qué nos beneficia a nosotros estudiar las propiedades de la materia? Bueno, si nosotros estudiamos las propiedades de la materia, nosotros vamos a poder encontrar que algunos elementos, algunos compuestos y demás pueden ser beneficiosos para el ser humano, o para uso industrial, o para uso médico, o para uso tecnológico. Entonces, estudiar las propiedades que tiene la materia es muy interesante, porque una de otras pueden incluso hasta llegar a ser la cura de alguna enfermedad o llegar a ser un elemento clave en la innovación de nuevas tecnologías. Estudiar las estructuras. El poder comprender nosotros cómo está hecha la materia, cómo están hechos los compuestos químicos que conocemos, es muy importante, porque así más conocemos a ciencia cierta cómo es que se comportan estos elementos. Como químicos sabemos que, bueno, como personas que estudiamos la química, sabemos que los elementos tienen diversas propiedades, cada uno de ellos. Sabemos que la tabla periódica de metales, metales de transición, gases, no metales, y todos estos por sí solos tienen propiedades, tienen estructuras, pero también cuando se juntan con otros elementos, pues forman compuestos, y estos mismos también llegan a tener otras propiedades, otras estructuras, y es muy interesante cómo es que podemos aprovechar todas estas. Tercero, las transformaciones de la materia. Estudiar las transformaciones de la materia es muy, pero muy interesante, más que nada en la química industrial, porque podemos ver, por ejemplo, en la aleación de metales. La aleación de metales es cuando tú juntas un metal con otro metal tal cual. ¿Cómo podemos ver que si tú juntas un cierto metal con un cierto metal, puedes hacer un metal más duro o más blando o X, ¿verdad?
Entonces nosotros poder estudiar las transformaciones de la materia, cómo es que algo pasa de líquido a gaseoso, cómo es que algo pasa de gaseoso a líquido, cosas de ese estilo, es muy interesante, porque si nosotros nos enfocamos al estudio de estas tres palabras claves que hemos visto, nos salen las ramas de la química. Las ramas de la química, prácticamente lo que engloba la química. Si lo miramos desde un punto de vista no como el cuadro que vemos aquí, la química prácticamente estudia todo. Así, a pocas palabras, la química prácticamente estudia todo. Si seguimos un poco lo que son las ramificaciones de la química, podemos ver aquí en el encuadre que dice que se divide en química descriptiva. La química descriptiva pues es aquella, la composición de propiedades y métodos de sustancias, ¿no? Aquí es donde encontramos podemos decirlo así, las dos ramas de la química más importantes y más grandes que tiene la química, ¿no? Que una es la química inorgánica. La química inorgánica es aquella que se encarga del estudio de los elementos o compuestos que no tienen enlace carbono e hidrógeno. Al contrario de la química orgánica sí se encarga del estudio de aquellos compuestos que contienen un enlace carbono e hidrógeno. Pero bueno, esto será tema de otro video para explicarlo más a fondo. Tenemos también lo que es la química analítica, que aquí más que nada es donde nosotros estudiamos las cantidades, ¿no? Aquí pues encontramos la cualitativa, la cuantitativa, y podemos hablar aquí de la química analítica, una química plenamente de laboratorio. Y la química aplicada, que también podemos ver que son muchas áreas: bioquímica, físico-química, geoquímica, astroquímica, agroquímica, mineralogía y demás. Hay muchísimas más, ¿verdad? Pero es muy interesante ver cómo la química, a través de todas sus ramas, de todos sus énfasis de estudios, podemos ver que la química se basa en su principio de las tres palabras claves que teníamos, de propiedades, estructuras y transformaciones, y la aplicamos tanto al mundo industrial, tanto al mundo médico, tanto al mundo biológico, y esto es muy interesante porque nos damos cuenta de que la química es una ciencia realmente grande. Pero bueno, después de haber visto qué es la química y las ramas de la química, vamos a platicar cuál es la importancia de la química. ¿Por qué el estudio de la química? ¿Por qué tus profesores en el bachillerato o en secundaria te meten tanta la idea de estudiar química, de realmente aprender química? Porque, como ya lo comentamos antes, la química lo es todo, ¿okay? El que tú te des cuenta de cómo pasan los sucesos en tu vida diaria, que digas, oh, esto es química, es porque le estás tomando importancia a lo que tal vez has aprendido, has escuchado a tus profesores, pero es muy importante también. ¿Por qué es importante el estudio de la química? Bueno, como ya vimos, la química se enfoca en varias áreas. Una de ellas es la química medicinal, mejor conocida como la química farmacéutica. Para esto mismo, los químicos farmacéuticos se enfocan más que nada en el área de la química, pero enfocada a la salud. Es muy importante porque a través del estudio de la química ellos crean fármacos. Tienen la posibilidad de estudiar fármacos, de crear fármacos, y esto es muy importante porque pues de aquí mismo pueden venir curas para diversas enfermedades, estudios para diversas enfermedades y demás cosas. Esto yéndonos al estudio de la química del lado biológico, del lado de la salud. Pero también la química es muy importante porque si tenemos la importancia si tenemos el gozo de nosotros tener tecnología avanzada y demás compuestos, es porque personas se han dedicado al estudio de la química para mejorar ciertas cosas, ¿ok? La química es una ciencia muy, muy versátil. De verdad, podemos hablar tanto desde química nuclear hasta química muy básica, pero la importancia de la química más que nada conmueve, en que nosotros podemos ser capaces de estudiar la materia, de ver por qué pasan las cosas, que es una intriga que los seres humanos siempre hemos tenido. Por eso mismo, yo te invito a que sigas viendo los videos que vamos a estar subiendo en este canal,
porque vamos a hablar desde diversas ramas de la química más a fondo, vamos a empezar a hablar de algunos temas en específico, y me gustaría que tú como estudiante de bachillerato, de secundaria o de universidad, eh, veas la importancia de la química, lo bonito que es estudiar química y relativamente sencillo que es estudiar química cuando le pones un poco de empeño. De antemano, muchas gracias por ver el video.